Vuelvo al texto que hemos leído muchas veces en los últimos meses. Probablemente ya nos aprendemos de memoria los versículos de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Cada vez que vuelvo al texto que estoy preparando la predicación, pienso en la importancia, la trascendencia de estos versículos que el apóstol Pablo nos dejó, no solo a la iglesia de Éfeso directamente, a las iglesias a las cuales, o en las cuales circuló esta carta en el primer tiempo, en el primer siglo, sino también a nosotros. Cuán importantes son estas palabras que al mismo tiempo nos sirven de advertencia y nos hacen un llamamiento firme a la acción. Tal como cantábamos recién, el último himno creo que fue muy apropiado para esto, estar por Cristo firmes. 3 veces se repite eso en los versículos 10 al 20, porque ese es el mandamiento que el Señor nos da ante la situación que se produce mientras estemos aquí en la tierra. Llegará un momento donde ya no tendremos que luchar, no tendremos que batallar. Llegará un momento como el que registran las Escrituras en Apocalipsis capítulo 21, que será el descanso, que será el tiempo precioso donde estaremos en gloria y podremos disfrutar de todas las maravillas que ahora las vemos por fe en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esa es la promesa que tenemos, la certeza de que un día vamos a estar disfrutando de ese tiempo. Sin embargo, hay una palabrita que inmediatamente viene después de estos primeros versículos del capítulo 21 de Apocalipsis que acabo de leer, y luego dice lo siguiente, que es una palabra clave: al que venciere. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. La palabra vencer tiene que ver con pasar un obstáculo, con ganar una batalla. Y de eso es lo que habla Pablo aquí en Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. El que venciere. Nosotros normalmente nos afirmamos de la promesa que Dios nos ha hecho, porque fiel es el que ha prometido y siempre va a cumplir, evidentemente. Del hecho de que el Señor Jesucristo hizo una obra extraordinariamente grande y gloriosa y perfecta en la cruz, y que esa obra nos alcanzó y nos alcanzará y nos llevará hasta la eternidad. Sin embargo, de aquí a la eternidad todavía hay un trecho, todavía hay un tiempo que tenemos que vivir en esta tierra, y mientras vivimos en esta tierra no tenemos que considerar el cristianismo en una forma romántica. La vida cristiana como algo romántico, como que no hay conflictos y total, como somos de Cristo ya no hay nada más que hacer, no vamos a tener dificultades, no va a haber sufrimiento, porque eso es erróneo. El sufrimiento es parte de nuestra vida aquí en la tierra. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dijo que el mundo nos aborrecería, y el enemigo de nuestras almas nos aborrece todavía con más pasión. De tal forma que el descanso real, cuando ya no va a haber sufrimiento, no va a haber lágrimas, ni llanto, ni ningún tipo de cosa, va a ser en la gloria. Pero mientras estemos aquí, nosotros estamos en un conflicto permanente. Y eso es lo que el apóstol Pablo destaca aquí. Y eso es lo que dice, que las huestes espirituales de maldad van a estar siempre atacándonos.
Van a estar siempre buscando cualquier brecha en la vida espiritual del creyente para asestar un golpe, con el propósito de desviarnos de nuestra devoción a nuestro Señor. Y a veces, quizás muchas veces, va a estar tratando de desvirtuar nuestro deseo de poder adorar al Señor, de poder honrarlo como se debe. Va a estar colocando nuestra vida espiritual en un estado de tibieza con el propósito de que no seamos apasionados por nuestro Señor. Y en otros casos simplemente va a colocar la duda, el cuestionamiento. ¿Cómo Dios te ama? ¿Te ama de verdad? Mira cómo estás enfermo. Tienes una enfermedad crónica, no vas a aliviar en toda tu vida, te va a seguir permanentemente. ¿Dios te ama realmente? Esas son las insinuaciones del enemigo que coloca en nuestra mente. El desánimo es una de las cosas evidentes que Él va a estar una y otra vez tratando de meter en nuestra cabeza. El que sigue a Cristo debe enfrentar muchas dificultades. Los que han decidido o los que por la gracia hemos llegado al conocimiento de la verdad y hemos tomado la determinación de seguir a Cristo y adorarlo, vivir piadosamente en Cristo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, padecerán persecución, se enfrentarán a aflicción. Y obviamente que para eso hay que ser valiente. El seguir a Cristo no es cualquier cosa. El seguir a Cristo no es, como hemos dicho muchas veces desde acá, el asentimiento intelectual a algún tipo de doctrina. El seguir a Cristo no es el aprender ciertos rituales que fácilmente podemos aprender. No es tratar de imitar un sistema religioso externo. El seguir a Cristo implica seguir al Señor de cerca, seguir sus pisadas, y nosotros vemos por dónde pasó Él. Él llegó aún al Calvario y hasta allí nosotros debemos ser capaces de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Un cristiano es una persona con determinación que enfrenta el conflicto, que sabe que está en un conflicto, pero que sabe que tiene también el poder de Dios actuando en él. Que está seguro que el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es aquel que está en su favor obrando hoy para vencer las dificultades y las tentaciones y las aflicciones y a veces, como dije, la duda o una serie de otros conflictos que a veces vivimos. El cristiano no es una persona pusilánime, de doble ánimo, que al ver venir el conflicto vuelve atrás. No estamos en el cielo aún, eso sabemos, ¿verdad? Pero debemos luchar y sufrir para luego gozar de los privilegios. Como dijo alguien, primero la cruz, después la corona. Y aquí nosotros hemos visto ya varios partes de la armadura que el Señor nos ha dejado precisamente para luchar en esa batalla, en ese conflicto. Hemos visto el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio, el escudo de la fe, y hoy veremos el versículo 17, el yelmo de la salvación. Literalmente, una traducción más cercana al original dice, el yelmo que es la salvación. El yelmo que es la salvación. Es decir, este casco, protección que se colocaban en la cabeza a los soldados romanos y que era imprescindible porque era el único que podía protegerlos de los golpes de espada que con todas las fuerzas venían sobre ellos cuando peleaban en la batalla cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que protege el yelmo? ¿Qué es lo que protege ese casco? Obviamente la cabeza. Y en términos metafóricos entonces se está hablando de los pensamientos. Y allí es donde nosotros debemos entender que el enemigo va a atacar siempre la mente, como hemos dicho varias veces de acá. Siempre va a insinuar cosas a la mente, siempre va a tratar de hacernos pensar que en realidad Dios no es tan bueno como dice que es, no es tan justo como dice que es. Y entonces podemos caer muchas veces en una desconfianza de parte de Dios. Sin embargo, aquí hay algo sumamente importante. Está diciendo que nosotros los creyentes tenemos que tomar y colocarnos, eso implica, ¿verdad? El versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación, colocarnos esa
ese instrumento importante de la armadura, que es entonces, ¿qué cosa? La salvación que el Señor ha obrado en nuestro favor. De eso se trata. Si hay algo con lo cual podemos protegernos precisamente de esos desánimos en los cuales caímos o en las dudas que pasan por nuestra cabeza, es recurrir una y otra vez a la obra consumada del Señor Jesucristo. Porque ¿dónde se obró la salvación de nuestras almas? Allí, en ese lugar. Es un llamado entonces a confiar en la salvación consumada, en el fin de la salvación, porque es la salvación de Dios y Dios es vencedor. Y nosotros confiamos que en Él también somos, como dice la Escritura, más que vencedores. La Biblia habla de la salvación en tres estados, vamos a decirlo así, en tres tiempos. La salvación en el pasado para nosotros, para quienes ya llevamos tiempo en Cristo, es el momento que se produce en el momento de confiar en Cristo, del arrepentimiento y colocar nuestra fe en su obra suficiente, consumada en la cruz. Somos de ese momento en adelante salvos de la condenación del pecado. Esto es lo que llamamos justificación. Desde ese mismo momento, el creyente genuino es justificado delante de Dios, es declarado justo y es visto como el Padre, como si nunca hubiese pecado, porque Cristo es el que obró esa obra suficiente y gloriosa en la cruz para a nosotros imputarnos esa justicia. Eso ya está en el pasado. Es un hecho de cada uno de los creyentes. Esto es irrepetible en el tiempo. Ya somos del Señor y nunca seremos condenados. Sin embargo, Pablo no se puede referir a esto aquí en Efesios. ¿Por qué? Porque le está hablando a creyentes. Y sería contraproducente que Pablo le dijera a los creyentes: colóquense el yelmo de la salvación, de la justificación, porque la justificación ya era un hecho para ellos. Entonces, evidentemente no está hablando de esta salvación del pasado, es decir, de la salvación de la condenación del pecado. Pero hay un segundo tiempo en el que se usa también la salvación, que es el presente. Una vez que somos de Cristo, entramos en el proceso de lo que la Biblia llama santificación, que es el proceso de transformación, que es mientras estamos viviendo acá. Este es el aspecto presente de la salvación. Estamos luchando con el pecado. Estamos siendo liberados del poder del pecado, de la influencia del mismo sobre nuestras vidas. Eso es lo que pasa. Luchamos contra aquellas cosas. Hoy, en el presente. Ya no estamos bajo la autoridad del pecado, sino bajo la gracia de Dios. Sin embargo, el pecado todavía nos asedia. Estamos en el tiempo presente. Dios nos está salvando. Nos salvó, justificación. Nos está salvando, santificación del pecado. Y en tercer lugar, está la salvación en tiempo futuro. ¿Cuál es? Es el tiempo de la glorificación. Cuando seremos salvos de toda influencia de pecado, libres de la presencia del pecado, tal como las Escrituras nos dicen claramente. Ese momento es futuro para nosotros. Esa es la esperanza cierta que nosotros tenemos. Esto es lo que hacemos cuando miramos el Apocalipsis y leemos esos versículos del capítulo 21, del capítulo 22 también, que hablan sobre la realidad de la glorificación del creyente, cuando un día estaremos en la presencia de Dios para siempre. Pero este último aspecto es al cual se refiere el apóstol Pablo cuando habla del yelmo de la salvación. Del yelmo que es la salvación. Se refiere a este último aspecto y yo quiero que lo veamos en las Escrituras para poder empezar a entender de qué se trata. Vamos a 1 de Juan, por favor, capítulo 3, versículo 2. Allí está en tiempo futuro lo que nosotros esperamos con confianza. Seguro que Dios va a cumplir con eso, sin embargo todavía es futuro para nosotros. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, eso es presente, somos, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, eso es futuro. Pero sabemos
esa certeza que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Noten los verbos como todos están en tiempo futuro. Ahora ya somos hijos de Dios, ahora ya somos justificados delante de Dios. Ahora estamos siendo santificados, pero un día seremos semejantes a Él. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a la tentación del enemigo? ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos al conflicto, a la aflicción, a las situaciones difíciles que no podemos manejar y que nosotros nos damos cuenta que no tenemos control sobre ellas? ¿Qué ocurre con nuestro ánimo muchas veces? Nuestro ánimo decae. Nuestras fuerzas se debilitan. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí, en ese momento colócate en tu mente el casco o el yelmo de la salvación. Es decir, coloca en tus pensamientos estas certezas, estas verdades que están plasmadas en las Escrituras, claramente reveladas. Hermanos, lo que el Señor dice no es un buen deseo, es una realidad cierta. Cuando Él dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ese es un hecho. Simplemente en términos cronológicos para nosotros todavía no lo es, pero para Dios ya es un hecho. Por tanto, esto debiese afirmar nuestras convicciones. Yo quiero que al salir esta noche de aquí, nosotros salgamos con una convicción más profunda de estas realidades. Y entonces, hermanos, cuando uno empieza a entender estas cosas y aplicarlas a la vida práctica, ya no se autocompadece. Ya no está diciendo, pobre de mí, que me pasó esto, pobre de mí, que tengo esta enfermedad, pobre de mí. Ya comienza uno a tener una actitud distinta, porque interpreta todo a la luz de la eternidad. El presente lo empieza a vivir a la luz de lo que tendremos un día. Romanos capítulo 13, versículo 11. Algunos textos que nos hablan de esta certeza, de esta seguridad absoluta. Dice Pablo a los romanos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahí está hablando de la salvación en términos de futuro, de la consumación. La noche está avanzada y se acerca el día. Todas esas son metáforas. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que produce santificación hoy en el presente? La certeza de la salvación futura. ¿Lo notaron? Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, si hay algo que tiene que impulsarnos a seguir adelante, si hay algo que tiene que levantarnos y hacernos más apasionados por Cristo, es el hecho de que tenemos la certeza de la glorificación. Si está más cerca el día, entonces, ¿qué hacemos? Se necesitan cambios en nosotros, y eso está diciendo el apóstol Pablo. Desechemos las obras infructuosas de las tinieblas, negativamente. Positivamente, vistámonos las armas de la luz. Y andemos y vivamos como de día, honestamente, desechando el pecado, odiando el pecado con todo nuestro corazón. Yo decía en el Tume, en la mañana cuando estuve predicando allá, decía, si tú amas el pecado, ¿cómo puedes decir que eres hijo de Dios? Nadie puede amar el pecado, deleitarse en el pecado y decir al mismo tiempo que es hijo de Dios. Porque ese pecado colocó a Jesucristo en la cruz. Entonces, esta certeza de la salvación futura nos fortalecen en el presente, aclaran nuestros pensamientos y no permiten que el enemigo tome ventaja sobre nosotros. Romanos capítulo 8. Versículos 23 y 24.
Y no solo ella, dice Pablo, sino que también nosotros mismos que tenemos, refiriéndose a ella, a la creación, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ven cómo se refiere a la última parte de nuestra salvación? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ahí dice cuál es la actitud de carácter que debemos tener. Paciencia. Pero al mismo tiempo brota de una certeza. Esperamos la redención, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En ese día ya se acabarán los conflictos, ya se acabará el dolor. Y entonces cuando enfrentamos esas situaciones hoy, tenemos fuerzas para seguir adelante. Entendemos que la fe tiene que estar puesta en lo que el Señor ha dicho. Tenemos la certeza absoluta de que Dios va a cumplir con su palabra. Y no dudamos. No debiésemos dudar. Volver a la palabra de Dios nos da más convicciones. Recuerdo cuando fui a mi bautismo, el año 1995, en el mes de julio, este texto lo cité cuando estábamos a punto de entrar al agua. Romanos capítulo 8, versículos 30 en adelante. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las promesas de Dios. Este es el futuro glorioso que nos espera, y mientras eso se haga una realidad visible, palpable para nosotros, hoy nosotros la vivimos como si ya estuviésemos en ella. Y entonces no damos lugar al enemigo para que haga insinuaciones en nuestra mente, trate de meternos pensamientos extraños para desviarnos del camino. El apóstol Pablo hace casi un comentario de Efesios capítulo 6, versículo 17, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. El versículo 8 particularmente es casi una reiteración del concepto de Efesios capítulo 5, capítulo 6, versículo 17, que es nuestro texto. Hermanos, tenemos una seguridad absoluta de salvación. Si yo tuviese una duda respecto a la salvación, yo no estaría aquí predicando. Yo no estaría diciendo que lo mejor es vivir con Cristo, porque obviamente eso nos da una seguridad de que nunca esto lo vamos a perder. Ahora permítame un comentario adicional.
Cuidado con engañarnos y pensar que somos salvos no siéndolo. Porque es verdad que la salvación no se pierde, los textos que hemos leído muestran claramente eso, pero la salvación no se pierde cuando se tiene. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el último tiempo, en el juicio, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, esto hicimos, Señor, milagros, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Mas Él les dirá, apartado de mí nunca os conocí, hacedores de maldad. Esas eran personas convencidas de que eran creyentes, pero no lo eran. Y por eso es que juntamente con eso la Biblia coloca el equilibrio de las cosas y dice, por ejemplo, que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Por qué dice eso? Porque es necesario que no nos autoengañemos. Como decía hace un momento, si una persona sigue amando el pecado que siempre practicó antes, obviamente hay un problema. Y eso significa que tiene que autoexaminar su vida frente a las Escrituras antes de que sea demasiado tarde. Pero también las Escrituras muestran con toda certeza que si efectivamente la obra de gracia se ha hecho en nosotros y la transformación evidencia eso, y nosotros estamos odiando lo que Dios odia y amando lo que Dios ama, entonces obviamente tenemos certeza absoluta de salvación. Porque esa salvación no dependió de nosotros y la transformación tampoco depende de nosotros, sino del poder de Dios y en consecuencia es una evidencia de que Dios está obrando en nuestras vidas. Por tanto, este yelmo de la salvación es el que nos hace sacar, apartar de nosotros cualquier duda, cualquier pensamiento extraño que tengamos en el desánimo que a veces coloca el enemigo sobre nuestras vidas. El yelmo de la salvación es esa esperanza de salvación, la consumación de la misma. La fe del creyente es una fe que mira lo que Dios hará por nosotros. Con toda seguridad debemos proteger nuestra mente con el pensamiento de que esta lucha no será para siempre. Eso decía el himno también, recuerda. Será por un tiempo nada más. Un tiempo corto si lo vemos a la luz de la eternidad. No será para siempre. Un día el conflicto terminará. Esa es la promesa de Dios. Un día el conflicto terminará. Un día veremos a Jesús cara a cara y seremos como Él. Un día dejaremos atrás el conflicto. Ya no habrá más lucha. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hoy estamos en las aflicciones del tiempo presente, pero un día estaremos disfrutando de esa gloria que Él nos ha prometido. Debemos mantener la mirada en esa gloria a la que nos dirigimos, ya que un día sí podemos disfrutarla sin ningún tipo de obstáculo, sin el pecado que hoy nos asedia y que nos habla a nuestra mente de una manera tan terrible que nos atrae, a veces nos seduce, sin embargo no nos controla, porque todo aquel que está en Cristo no es controlado por el pecado, pero todavía nos molesta. Todavía es algo que está rondando nuestra mente una y otra vez, nuestro corazón, y está tratando de desviar nuestra mirada y nuestra devoción. Nuestra salvación está segura, porque el que lo ha prometido es fiel. Es absolutamente fiel. Algún día llegaremos a nuestro destino seguro. El pensamiento que nos ayuda a enfrentar el presente es la seguridad de nuestra salvación futura. El yelmo de la salvación nos protege contra el desánimo, el deseo de rendirnos ante las circunstancias adversas. Ya he caminado tanto con el Señor, estoy cansado. No quiero caminar más por esa línea delgada, quiero definitivamente dejarlo todo, abandonarlo. ¿Cuántas personas están dudando al respecto en ese sentido? ¿Cuántas veces parece que entre más cerca del Señor estamos, más conflictos se presentan? Parece que entre más he entregado mi vida, más consagración hay en mi vida, más conflictos se presentan. Y el apóstol Pablo nos puede decir eso con toda certeza, porque él sí tuvo muchos conflictos.
Sin embargo, se apoyó en lo que Dios había hecho por él. Recordemos 2 Corintios capítulo 1, uno de los textos probablemente que mi profesor, me recuerdo, mi profesor de homilética decía, este es uno de los textos que si nosotros lo viéramos a la luz del presente, parece que el apóstol Pablo hubiese caído en una gran depresión, porque llegó al punto de no desear seguir viviendo por las aflicciones. Capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. Miren lo que está diciendo. Fuimos abrumados más allá de nuestra fuerza, es decir, no podíamos soportar el peso que estaba sobre nuestros hombros. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y aquí el apóstol interpreta la aflicción, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, pasado, nos libra, presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Estuvo abajo, estuvo con un peso tremendo sobre su cabeza. Sin embargo, llegó un momento donde él dice, pero tuvimos confianza en Dios. Él nos prometió estar con nosotros. Él nos prometió su poder. Él nos está guiando. Él nos está sosteniendo. Y hermanos, eso es lo que nunca tenemos que olvidar. Si hoy ustedes están con algún tipo de enfermedad compleja en su vida, con algún diagnóstico que ojalá nunca hubiesen querido tener, nunca olviden esto. La salvación que Cristo obró en la cruz derramando su sangre, recibiendo la justa ira del Padre sobre Él en nuestro lugar, es absolutamente segura. Y entonces, ¿qué nos puede quitar la enfermedad, hermanos? ¿Qué nos puede quitar la enfermedad? Solamente nuestro cuerpo. Pero nuestro ser interior, lo que es la esencia de la persona, está segura en Dios. Y aún más nuestro cuerpo también será redimido un día. Entonces, los dolores presentes, las aflicciones presentes, debemos siempre verlas a la luz de lo que es la eternidad. Y cuando lo vemos e interpretamos a la luz de la eternidad, nos damos cuenta que son pequeños tiempos los que somos afligidos en esta tierra. Nos damos cuenta que aunque estemos enfermos desde que nacimos hasta que morimos en esta tierra, va a ser nada en comparación con la eternidad. Por eso es que Pablo está diciendo, colocando en la balanza, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, lo que pesa mucho más es la gloria. Y por eso la Biblia está llena de promesas de esta naturaleza. ¿Recuerdan lo que pasó con Elías? Después de esa gran victoria que tuvo con los profetas de Baal, después de que demostró que el Dios verdadero era el cual en él había puesto su fe y que los demás eran puros falsos profetas de un Dios falso inventado por la mente humana, Baal. Después de eso, después de la gran victoria espiritual, vemos a Elías en una cueva. ¿Y qué pasa con él? Está triste. Está afligido y quiere morir, inclusive está con una depresión, vamos a decirlo usando un término de ahora. Y dice, solo yo he quedado, y se empieza a autocompadecer, ¿se dan cuenta? Y el Señor viene para decir, no, Elías, tú estás completamente equivocado. Yo tengo a una gran cantidad de personas que no han doblado su rodilla delante de Baal. Hermanos, debemos mirar a la cruz una y otra vez para entender que allí está la victoria absoluta. ¿Recuerdan lo que dice el autor de Hebreos? Que no se sabe quién es humanamente, sino sabemos que es obviamente en términos espirituales el Espíritu Santo, el autor de esta carta en definitiva, a través de algún autor humano que no conocemos. Sin embargo, en el capítulo 12, y esto compartía delante en el Tume,
Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí el incentivo, miren, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos regaló el don de la fe. Nosotros no creímos porque nosotros quisimos creer, así nada más. Nosotros creímos porque Él nos regaló la fe, eso dice la Escritura. Y entonces una vez que esa fe vino a nosotros por su gracia, nosotros creímos en Él. Pero dice que no solo es el autor, el que ideó la fe, sino también el que consumó la fe. Y eso significa que esa fe nos alcanza de principio al fin. Y eso es la salvación. Estamos protegidos por el autor y consumador de la fe. Cuando miramos a Jesús sabemos que Él es la esencia de nuestra salvación. El Salvador y la salvación es Jesús. Y entonces eso nos quita cualquier tipo de duda de nuestra mente. Elimina cualquier insinuación del enemigo. Dice enseguida, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Qué paradoja más grande, ¿cierto? El gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo? Si está sufriendo, ¿cómo va a gozar? ¿Cómo va a disfrutar? Nadie hace eso. Por el gozo puesto delante de él. ¿Por qué? Jesús nunca se autocompadeció como nosotros tenemos la costumbre de hacerlo. Jesús no dijo nunca pobre de mí. No, Él sabía que venía. Y lo que ocurrió allí fue que Él sabía que su sacrificio iba a ser perfecto para siempre a los santificados, como dice el autor de Hebreos. Él sabía que su sacrificio iba a sacar a esa persona de la condición perdida en la que nos encontrábamos. Él sabía que su sacrificio iba a tener un fruto. Y ese fruto es la salvación de nuestras almas. ¿Y ustedes creen que Jesús puede perder algo del fruto que consiguió en la cruz? Eso nos da seguridad. Lo que sufrió Jesús allí en la cruz fue físico, fue emocional, fue espiritual, como bien sabemos. Sin embargo, no solo quedó allí en la cruz, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la victoria absoluta, la consumación de la victoria. Y entonces todo aquel que confía en Él, todo aquel que espera en Él, no será defraudado. ¿Por qué? Porque Él venció. Y en Él tenemos la victoria asegurada. Tal como cantábamos en el himno. Victoria Él nos dará, victoria Él ya nos dio. Y nosotros tenemos que aferrarnos de eso, de esa seguridad absoluta. Por eso el yelmo de la salvación protege los pensamientos. Hermanos, la fe crece cuando la convicción crece. Y la convicción crece cuando más conocimiento tengo del Dios que me salvó. Yo empiezo a conocer más a Jesús y las implicancias de la cruz y eso me da una seguridad más grande. Y eso me alienta mucho más. Y eso me transforma en una persona que estoy constantemente adorando a mi Señor porque Él ha hecho la obra en la cruz suficiente. Y no importa dónde esté. Si estoy caído por alguna enfermedad, si estoy afligido por alguna situación difícil, siempre Él va a estar allí conmigo. Y me dirá que a pesar de las aflicciones, tengo la victoria asegurada. Esto es lo que el enemigo no quiere que nosotros tengamos claro. Esto es lo que el enemigo no quiere que nosotros estemos apercibidos de esta verdad tan extraordinaria. Por eso el yelmo de la salvación, o el yelmo que es la salvación, es la que nos sostiene en todo este proceso mientras lleguemos, hasta mientras caminemos, ¿cierto?, hacia la gloria futura que nos espera. Mientras estamos en esta tierra, necesitamos guardar nuestros pensamientos de tal manera que la salvación obrada por Cristo sea una constante, reiterada, repetida en nuestra mente, y la certeza de ese tiempo futuro donde podamos estar con Él para siempre. Una poesía dice lo siguiente:
en medio del ajetreo y tribulación y del tumulto de su guerra, hablando de la iglesia, ella aguarda la consumación de su paz eterna, hasta que sus ojos anhelantes sean bendecidos con la visión, y la gran iglesia en victoria será por fin la iglesia en reposo. La gran iglesia en victoria será por fin la gran iglesia en reposo. Mientras eso ocurra, seguimos en el conflicto. Y mientras seguimos en el conflicto, más todavía debemos ponernos estos instrumentos que constituyen la armadura de Dios para luchar y vencer. Recuerden que el que venciere heredará todas las cosas de las cuales habla el Apocalipsis. Y estos últimos minutos quiero dirigirme otra vez a aquellos que todavía no tienen esta certeza. Aquellos que durante mucho tiempo, quizás en muchas ocasiones, han sido expuestos a la palabra de Dios. Quiero decir con toda la certeza del mundo que este Señor Jesucristo que vino y murió en la cruz no quiere que usted salga de aquí igual como entró. No tienes por qué vivir y morir separado de Dios, porque eso dice la Biblia, que es lo que ocurre con cada ser humano que nace en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo la obra perfecta para obtener salvación perfecta. No regreses en enemistad con Dios a tu casa. Si Él te ofrece en Cristo la reconciliación, es necesario que la tomes ahora. Quizás muchas veces has sido confrontado con la realidad de la cruz, con lo que ocurrió realmente allí. Quizás muchas veces te han dicho que es necesario que te arrepientas, pero hoy más que nunca es importante que clames a Dios por tu salvación, antes de que ya no haya oportunidad para eso. El Señor ha hecho la obra perfecta. El Señor ya no pide que añadamos absolutamente nada más a eso. Él nos reconcilió consigo mismo en la cruz. Pero es necesario que tomemos eso por la fe, por la convicción que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón. Y entonces veremos los frutos, y entonces veremos los cambios y las transformaciones que no son obra nuestra, que no son obra tampoco de la convicción humana, sino que son la obra poderosa del Espíritu Santo morando en aquel por el cual Cristo vino a morir. La salvación no es algo que nosotros podamos alcanzar con nuestros esfuerzos. La salvación es algo que simplemente recibimos como una dádiva del cielo y que a Cristo le costó todo. Sin embargo, el gozo que Él tenía en la cruz lo llevó a sufrir esa cruz. Lo llevó a colocar su rostro firme para poder enfrentar el odio de los hombres, el odio de Satanás, allí en ese lugar, pero sobre todas las cosas, para enfrentarla y absorber en sí mismo la justa ira del Padre por causa de nuestros pecados. Por tanto, allí hay que ir ahora. Allí hay que pedir al Señor que te salve antes de que sea demasiado tarde. La obra del Señor Jesucristo ya está hecha. Ya es un hecho histórico. Solamente hay que tomarlo. Y entonces el resto del proceso también será obra de la gracia de Dios. Y veremos cambios, como hemos visto en algunas personas aquí, cambios no producidos porque nosotros los hombres hemos hecho algo, sino producidos por el Espíritu de Dios, obrando en el corazón de esa persona. Esa es la salvación. Y el cristianismo se trata de eso. No se trata de un sistema religioso. Para tener seguridad de salvación, primero hay que tener la salvación. Y para tener la salvación hay que arrepentirse y creer en Cristo. Padre, gracias por tu preciosa palabra, por estas certezas absolutas, Señor. Dios mío, no estamos hablando de ficción, no hablamos de fábulas artificiosas, no hablamos de inventos de la mente humana, hablamos de tu palabra. Tu palabra dice que cada uno de aquellos que ha puesto su fe en ti tiene asegurada la salvación por la eternidad. Ya no será condenado ya no tiene condenación por el pecado.
estás siendo salvado en el presente por la obra de santificación de tu Espíritu Santo, de la influencia del pecado. Y un día será completamente libre del pecado en la glorificación. Tu palabra asegura con toda certeza que tú fuiste a preparar un lugar para todos los tuyos. Y que todos los que entrarán a tu gloria serán aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Y Señor, nosotros oramos en esta hora que tú convenzas a quien todavía no ha sido convencido. Señor, tú eres Dios, nosotros somos simplemente hombres. Pero tu poder y tu llamamiento es irresistible. Tu gracia es irresistible cuando tú la derramas en un corazón. Y esperamos hoy que salves a alguien aquí, Señor. Lo esperamos con toda seguridad porque tú eres el Señor que ha extendido su mano para seguir salvando y perdonando al hombre culpable. Te alabamos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.